Muy bien, vamos a hablar ahora acerca de las crisis en los diferentes sistemas. Y justamente, como yo les había comentado, este fue uno de los temas de mi tesis. Yo les voy a dar aquí algunos datos que pues, yo encontré en el 2016, que fue cuando la hice, ¿no? Ya pasaron algunos años y entonces vamos a actualizarlos en la siguiente clase. Pero bueno, ¿cómo se llamó mi tesis? Modelo educativo para la formación de valores éticos, sistémicos y sustentables a los profesionistas del IPN. Vamos a tocar estos temas de la ética, de la ingeniería de sistemas y un poco de sustentabilidad también en este curso. Bueno, pues aquí viene la información. ¿Qué es lo que pasa siempre en una investigación? Uno tiene que ver, que identificar el marco contextual, es decir, ¿qué hay de investigación acerca de esto? O sea, ¿qué se ha encontrado, qué se ha hecho? Porque no se parte de la nada, se parte de algo que ya está, pues digamos, identificado. Digo, también el marco teórico tiene que ver con todas las teorías que sustentan tu investigación y los principios o las definiciones que tú estás tomando en cuenta. Siempre en una investigación se parte de una problemática. Ajá. ¿Y cuál fue la situación que yo encontré? Bueno, pues hay una problemática en todos los sistemas. Y vamos a ir profundizando en cada uno de ellos. Punto número uno, pues el sistema ecológico. ¿Qué está pasando? Pues hay un desequilibrio, hay un gran daño ecológico. Consumimos mucho más de lo que la Tierra puede generar. Hay mucha información al respecto y mucha información actualizada. Muy bien. ¿Qué pasa? Bueno, punto número uno, debemos nosotros concebir a la vida como un sistema, porque lo es. Un sistema implica que hay varios elementos que están entrelazados, que están involucrados entre sí, y se debe mirar todo de una manera holística, de una forma completa. ¿Qué se hace cuando uno lleva a cabo un análisis de sistemas? Bueno, pues identifica las variables, los elementos involucrados y cómo se interrelacionan unos con otros. Hay una crisis general en todos los sistemas, ¿sí? Ha rebasado eh, que ha rebasado cualquier mecanismo natural de control y equilibrio sistémico sano, y esto tiene que ver muchísimo pues, con el sistema capitalista, ¿sí? Porque ha habido una explotación desmedida de los recursos, estamos muy orientados a la cuestión de ganar, hay un bienestar aparente, que como incluso lo dijo Galeano, pues está calificado de acuerdo a la cantidad, ¿no? A lo que tú tienes, a las mercancías, y muchas veces el dinero se ha convertido en prioridad por sí mismo, llevando a los individuos a cometer actos antiéticos para lograr obtenerlo. Es decir, pues vemos a una persona que tiene dinero, que tiene un avión, a un arco, que le va súper bien y hay personas que quieren ser como él, ¿no? El dinero se ha repartido entre unos cuantos, unos pocos, los que manejan el poder y los grandes capitalistas detrás del poder. Entonces, los gobiernos, pues sí están, por supuesto, nosotros como seres humanos, como individuos, estamos involucrados en esta problemática, somos culpables, pero también el gobierno. Uh-huh. Lo ideal sería que todas las personas, pues, fuéramos personas que conocemos, que estudiamos, que nos cultivamos, pero pues no es así. Hay un gran porcentaje de ignorancia de personas que viven en la absoluta oscuridad y así son felices siendo manipulados. Y bueno, pues yo creo que en este caso el gobierno y las instituciones juegan un papel importante. ¿Qué pasa? El análisis que yo hice es acerca de los egresados del Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Que se insertan a un sistema y empiezan a ser parte de los mecanismos de producción de tales filosofías, o sea, la comercialización, la distribución de los recursos, y bueno, vamos a ver que hasta eso determina cómo se ve la carrera, cómo se ve las asignaturas cuando están estudiando en el Politécnico. O sea, es determinar cómo de lugar, si no importa si pasó bien o no, no importa cómo pase, hay que obtener la mejor calificación con el menor esfuerzo. Y comenzar a ganar dinero sin miras al cuidado del entorno. Sí, yo creo que hay profesores que les exigen mucho y pues sí, tiene que ver con el tiempo. Pero vamos a tomar en cuenta que, por ejemplo, en algunas universidades del extranjero, eh, no hay punto de comparación.
Además de que viven ahí en la universidad, están haciendo sus proyectos, duermen 2, 3 horas y es muchísimo lo que hay que estudiar, lo que hay que leer. Eh, y bueno, pues yo sé que sí hay que sacrificar muchas cosas, tampoco hay que dejar la vida ahí, pero sí es importante porque de eso determinan, esas son las bases, esta es la formación que les va a ayudar en el futuro. Bueno, ¿qué pasa? Los valores éticos están determinados atendiendo a cada una de las problemáticas expuestas a continuación. ¿Qué pasa? Primero, la crisis en el sistema ecológico. Bueno, ya, aunque no es absolutamente fatalista, sí hay oportunidad de cambio, pero si seguimos con la forma de vida actual, con el mismo nivel de uso y consumo de los recursos naturales, pues bueno, para el 2030 necesitaremos 2 planetas para sobrevivir. Ya no hay manera de seguir sosteniendo esta situación. Estamos consumiendo más de lo que la Tierra puede generar. El agotamiento de la capa de ozono protectora de la Tierra ha sido consecuencia del empleo generalizado de clorofluorocarbonos en refrigerantes, disolventes y otras aplicaciones. Y bueno, por supuesto, pues tenemos el problema del calentamiento global que ha generado el derretimiento de los polos y por supuesto los cambios climáticos. Las estaciones ya no son como solían serlo. Las cosechas hay graves situaciones, graves problemas. Nosotros tenemos un rancho de lichis en Veracruz y van 2 años que no hay cosecha, porque se requiere de una exactitud en las estaciones y en el clima, y pues ha sido muy difícil. Acabamos de ver, por ejemplo, en Chiapas las inundaciones que hubo, porque bueno, pues las catástrofes naturales están a la orden del día. Por un lado, pues las lluvias torrenciales y por otro lado las sequías, los incendios, ¿sí? Y mucho de esto tiene que ver con la irresponsabilidad del manejo de los recursos por parte de los seres humanos, aunque hay algunos científicos que alegan que esto es debido pues que un ciclo normal del planeta. Pues sí, sí creo que tiene que ver con un ciclo normal, pero por supuesto que nosotros hemos contribuido a todas estas consecuencias pues negativas. Algunos de los datos que tenemos, por ejemplo, son las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico, pues se encuentran en los niveles más altos en los últimos 65.000 años. La temperatura de la Tierra se encamina a niveles no experimentados y bueno, pues estamos viendo, por supuesto, cómo se están derritiendo los polos, ¿sí? Se dice que para el año 2020, bueno, eso no sucedió, pero se tenía pensado que iba a haber algunos lugares libres de hielo, no se ha hecho por completo, pero sí bastantes kilómetros. Una de 6 especies de mamíferos se encuentra en peligro de extinción en Europa y todas las especies marítimas podrían colapsar para el 2050. El número de zonas muertas por la desaparición del oxígeno en los océanos se han incrementado de 149 a 200 en los últimos 2 años, por ejemplo, ¿sí? Las poblaciones de los peces se sientan en sus vecindades. La contaminación del aire causa millones de muertes prematuras, especialmente en los países pobres. En Norteamérica, la disminución del número de abejas, murciélagos y otros polinizadores esenciales amenaza los cultivos y los ecosistemas. Y luego, bueno, pues llegan abejas predadoras que empiezan a comerse a las otras abejas. La idea de que se aproxima un pico en la producción mundial de petróleo para experimentar posteriormente una abrupta caída ha pasado a ser un conocimiento convencional después de haberse considerado una especulación alarmante, ¿ok? Y bueno, ¿qué pasa? Bueno, como les digo, aquí estos datos no están completamente actualizados. Pues la huella ecológica, por ejemplo, los recursos que se consumen son mucho mayores que los que la Tierra puede generar. Se está afectando ya en la actualidad a comunidades que viven junto al mar. El ritmo de extinción de especies es muy acelerado. Las áreas de selva tropical han desaparecido. Sí, se supone que aquí hay 27.000 especies que desaparecen anualmente. Uh-huh. Pues el problema es grave, ya, o sea, se han tratado de llevar a cabo diferentes soluciones. Una tercera parte de la tierra cultivable se dedica a la siembra de alimento para el ganado.
La producción para el sector ganadero constituye una de las causas principales de deforestación y de pérdida de diversidad animal y vegetal. ¿Qué pasa? Por eso mucha gente está tornándose hacia ser vegetarianos. Yo una época fui cruda y vegana, y fui vegana por 2 años y fui vegetariana por 20 años. Y ahora pues sí como de vez en cuando carne también porque dañé mi sistema, porque pues me fui al extremo, ¿no? Yo creo que tampoco los extremos son buenos. Muy bien. ¿Qué pasa? Pues hay un aumento de la radiación ultravioleta y se dice que se extinguirán aproximadamente el 90% de las lenguas y dialectos hoy utilizados en el planeta. O sea, pues sí, es grave esta situación. Uh-huh. ¿Y qué estamos buscando aquí? Pues una conducta proecológica, y que ya no exista esta degradación de recursos naturales y que nosotros tomemos conciencia. No podemos seguir siendo depredadores egoístas y cortoplacistas. Debemos pensar a largo plazo y nosotros también somos responsables de esto. La responsabilidad es lo que se necesita para que esto no siga sucediendo y ver a futuro, por supuesto. ¿Qué pasa con el sistema energético? Pues bueno, en México, por ejemplo, el sector energético está muy vinculado pues con la explotación del petróleo y con la situación económica también del país. Uh-huh. Por ejemplo, en el 2011, de los ingresos federales, el 37% tenía que ver con Pemex. Uh-huh. Sin embargo, poco a poco estamos acabando con este recurso y hay una sobreexplotación y vamos a tener en cuenta que además es un recurso no renovable y que genera altos índices de CO2. Entonces, hay una crisis en México también por el petróleo, porque ya no se consume lo mismo que se consumía antes. La solución no es sacar más petróleo. La solución es encontrar fuentes que sustituyan estas energías no renovables y, por supuesto, pues otros ingresos que no tengan que ver directamente con la explotación del petróleo. Uh-huh. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí se está hablando acerca de las reservas que existieron y bueno, vamos a tomar en cuenta también que aquí en México, bueno, pues había muchísima corrupción, todos estos guachicoleros, todos los problemas que se comenzaron a dar y bueno, pues gran parte que se desperdiciaba, otra que se robaban y bueno, pues imagínense, los países que son petroleros son muy ricos. En Estados Unidos, Houston es de las ciudades más ricas y bueno, el nivel de vida es extraordinario. ¿Por qué? Porque ahí viven los petroleros y mueven la economía. Uh-huh. México entonces pues debe hacer algo también en relación con el cambio climático y con la explotación del petróleo. Ok, entonces, bueno, esto tenía que ver con el presupuesto de ese momento, de 2005. ¿Qué pasa también? ¿Hay crisis en el sistema económico? Pues por supuesto. Y más ahora que tenemos la pandemia, hay indicadores, por ejemplo, en el 2014, que México estaba en una fase recesiva, así se encuentra, se desacelera, empieza a medio a estabilizarse y luego otra vez. Y bueno, pues aquí lo importante es que seamos realistas. Ajá. Ahora, por supuesto que estamos en una super crisis. Fíjense que, por ejemplo, en Estados Unidos, con ahora lo de la pandemia, el gobierno de Donald Trump daba a las personas $800 semanales si tú te habías quedado sin empleo. Y a las empresas les daban dinero o financiamiento. $800, pues son como 16,000 pesos semanales. Uh-huh. No, pues, entonces las personas podían seguir viviendo. Acá en México no hay apoyo a una empresa, microempresa, mediana empresa, les daban préstamos que tienen que pagar de 20,000 pesos, pues eso no alcanzaba ni para la nómina de una semana. Ajá. Y bueno, pues tenemos esta situación de constantemente hay un problema económico, ¿sí? ¿Qué es lo que hay aquí también? Bueno, pues también una falta de ética al encubrir faltas administrativas, malos manejos del gobierno, con este cambio de gobierno, bueno, pues esperaba que hubiera una diferencia, pues yo no veo mucha, ajá, definitivamente, y el manejo con esta pandemia pues también ha sido terrible. ¿No?
¿Qué pasa? Pues la recuperación, pues es difícil, hay recesiones y bueno, pues hay que aceptarlo y hay que hacer algo al respecto y hay que poner a personas que sean eficientes para que se logre una mayor estabilidad. Ujú. Por ejemplo, vamos a ver esto, de que tiene que ver con ya hace algunos años, pero bueno. México es una fábrica de pobres donde el poder adquisitivo registró una caída del 77.79% de 1987 a 2014, por lo que una familia puede comprar solo 34% de una canasta de productos recomendables con un salario mínimo. Uh-huh. Antes una persona que tenía un salario mínimo podía comprarse una casa o un carro. Ahora, pues, absolutamente no. ¿Cómo va una persona con salario mínimo a comprarse una casa? ¿Cuánto cuesta una casa ahorita? Y como dice Galano, pues el alimento y la vivienda no deberían costar. Eso es la tierra, lo genera la tierra. Digo, sí tiene que ver con la distribución y las personas que están haciendo eso, pero debemos encontrar como seres humanos un mecanismo diferente. Esto no puede suceder. Por ejemplo, si una persona es detenida por robar alimento, aunque la pueden meter a la cárcel por el delito de robo, pero los que saben de leyes, por supuesto que pueden liberar a esa persona, porque estaba buscando el sustento de vida y eso no puede ser calificado como delito. A lo mejor no de la mejor manera, pero seguramente no tuvo posibilidades de hacerlo de una manera diferente. Imagínense robar alimento. Ajá. O sea, es una aberración. Pero bueno, vamos a ver. Estos, bueno, son datos acerca de qué es lo que sucede con la canasta básica. A la gente no le alcanza para comer decentemente con un salario mínimo, aunque ha estado subiendo unos cuantos pesos, bueno, pero no tiene comparación. Uh-huh. En Estados Unidos hay personas que por limpiar una casa cobran $100 la hora. Bueno, algunos datos aquí acerca de la medición de la pobreza. Uh-huh. Vamos a ver aquí cuántos millones de personas hay y el porcentaje. Pues sí, a lo mejor el porcentaje disminuye en ciertos momentos, pero la cantidad de los millones de personas que cada vez son más pobres, pues va incrementando definitivamente. Uh-huh. Ok, bueno, estos son más datos acerca de la pobreza que existe en México. ¿Crisis en el sistema político? Bueno, pues sí, definitivo. No hay creencia en los partidos políticos. Se supone que había partidos de derecha, partidos de izquierda, súper mal orientados. Ya se vio que pues no funciona el socialismo, el comunismo, entonces, pues, se tiene que haber, sí, por supuesto, un tipo de partido que piense más en la comunidad, pero eso no implica perjudicar a las personas que se ganan el dinero con su propio trabajo. Ajá. Yo sé que no deberíamos aquí descalificar a ningún partido político ni nada por el estilo, pero pues una persona que trabaja y que gana bien no es un enemigo y no debe verse como tal, ¿sí? El hecho de bañarnos, de tener un trabajo y tener estudios, no, yo creo que nos hacen mejores personas y no enemigos del Estado y de los pobres. Al contrario, son personas que hemos logrado superarnos. Uh-huh. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues no hay realmente, no existe este eje real. Las personas que estuvieron antes en el PRI ahora están en otros. Andrés Manuel López Obrador, él mismo, él hizo el himno del PRI, él estuvo en el PRI y estuvo luego en otro partido y ahora está en Morena. Y bueno, pues es un cambio, son los mismos, nada más cambiándose de un lugar, de un lado a otro. A nosotros nos tocó, bueno, no a mí, a mi esposo, una vez ir a una comida con unos diputados que se pelearon terrible públicamente en la televisión, hasta se aventaron cosas, y en la noche estaban reuniéndose, cenando felices y contentos, riéndose del show que habían dado por la mañana. Uh-huh. Ok, pues ¿qué pasa? Hay una falta de ética, no hay principios reales, realmente no están viendo por el país. Ajá. Hay algunos países, como yo les había comentado en alguna ocasión, en donde las personas que pertenecen al gobierno no ganan un salario, para que eso no sea la razón por la cual tú quieres gobernar un país o quieres formar parte de la política. Ajá. Acá, pues, si una persona dice, ay, no, ya me van a dar el puesto, ya me hice rico, ya ver cuánto dinero saco. Ajá. Y no, o sea, la gente que se dedica a la política en realidad debería estar viendo por el pueblo, por la gente, por el bienestar, no por cuánto va a ganar.
O sea, aquí en México inmediatamente esa es la relación, ¿no? Pues ya la hice si estoy en el gobierno. Uh-huh. Ok. En el 2013 México ocupaba el nada honroso sitio 106 de 177 países evaluados en prácticas anticorrupción. Uh-huh. Conozco una persona que estaba trabajando en el departamento, en el área de anticorrupción de México, y desde que entró, su jefe le dijo que tenía que darle el 50% de lo que ganara. Y así lo estuvo haciendo por 2 años. Bueno, ¿qué pasa? Cuando hay una desaceleración y cuando hay corrupción, pues se obstaculiza la inversión, no hay un crecimiento económico, es muy buena la inversión para seguir produciendo. Uh-huh. No son enemigos las personas que vienen a invertir. Bueno, crisis de la economía social. Bueno, ¿qué sucede aquí? Los delitos, no hay seguridad, los delitos siguen aumentando y vamos en crecimiento de delitos. ¿Ah? Siguen impunes los feminicidios, un 90 y tantos % de los delitos, de los asesinatos, no, ya no son investigados, siguen impunes. Ajá. ¿Qué pasa aquí? Bueno, sabían que en México la cantidad de muertos es equiparable a países, a los muertos en países en guerra. Uh-huh. Mueren más aquí que países en guerra. Esto es ya considerado pues un problema público. Uh-huh. Obviamente, ¿qué pasa? Todo es sistémico, lo volvemos a mencionar, la gente que está, los policías, pues no ganan lo suficiente tampoco, entonces pues, se prestan a situaciones de corrupción, no están bien entrenados, no hay un sistema de vigilancia adecuado, no hay un sistema de incentivos adecuado, no hay una educación adecuada. Uh-huh. No nada más tiene que ver con la distribución de la distribución del ingreso, perdón, sino hay muchos aspectos relacionados con, por ejemplo, combatir la pobreza, privación de sufrimiento innecesario, una serie de situaciones, ¿sí? Ok, ¿qué está pasando ahora? Pues la sociedad está cada vez más informada. Ajá, hay tecnologías inteligentes que están sustituyendo a las comunes. Eh, Además, esto que genera, bueno, pues a lo mejor también puede generar pérdida de empleos y que tenemos que hacer algo para sustituir estos empleos, generarse nuevas formas de ingresos. Las sociedades biológicamente proactivas con actitud anticipatoria frente a otras esencialmente reactivas, pues ¿qué pasa? Pues tenemos que ser proactivos en lugar de ser reactivos. Las economías están globalizadas, hay sistemas democráticos cada vez más participativos, esto es muy bueno. Uh-huh. El desarrollo social se transita de visiones estratégicas a corto plazo, a largo plazo. Pues sí, ya tenemos que ver hacia el futuro. En la administración pública cada vez se impulsan más los sistemas de gestión descentralizados. Eso es muy bueno. La verdad es que hay muchas situaciones de injusticia. El presupuesto principal de la federación pues se dirige, por ejemplo, aquí al Distrito Federal, pero mal administrado. Y, por ejemplo, hay estados de la República como Nuevo León que tienen muy poco presupuesto y son de los que más aportan. Uh-huh. Entonces sí debe haber un equilibrio, debe haber justicia. En las organizaciones comerciales, financieras e industriales se transita de tradicionales, jerárquicas, eh, verticales a redes organizativas donde preponderan estructuras horizontales. Eso es muy bueno. Hay una nueva forma de administrar las organizaciones. Ya no son jerárquicas, piramidales, sino que ya son horizontales, donde hay una mayor distribución de la toma de decisiones, de la riqueza también. En el tejido social básico, la mujer desempeña cada vez más un papel protagónico, lo que todavía falta mucho por hacer. Y existe una mayor preocupación por combatir los efectos del deterioro ambiental y proteger los recursos naturales. Estos son puntos buenos que pueden ayudar a tener un mayor equilibrio. Uh-huh. ¿Qué pasa? Entonces, pues, no podemos evitarlo. Estamos en una sociedad globalizada y hay una mayor tendencia al conocimiento y a la industrialización. Y necesitamos fortalecer nuestros valores. ¿Ah? La población crece desmesuradamente. Yo creo que esa también debe ser
es un factor importante. No debe existir este crecimiento tan desmesurado de la población. ¿Qué más? Bueno, pues hay falta de equidad, como ya mencionamos. ¿Okay? Bueno, ¿qué pasa? Pues también crisis en el sistema educativo. Pues sabemos que aquí en México pues la educación está muy obsoleta. Digo, a lo mejor ya profesional pues hay una mayor libertad, pero ¿qué pasa en la primaria? Pues, se tiene que cambiar el sistema. Muchos maestros fueron formados en un contexto donde las demandas sociales, demográficas y tecnológicas eran diferentes. Entonces, pues tiene que haber actualización, tiene que existir también apoyo de parte de las instituciones educativas, de parte de los profesores. En algunos países, por ejemplo, los profesores que dan clases en primaria, pues tienen doctorado. Deben ser personas pues, que sepan mucho, mínimo. Se supone que deben saber más que los alumnos. Adicionalmente, se han desarrollado nuevos modelos educativos a los que México debe adaptarse para seguir funcionando en la vanguardia. Rémoras políticos sindicales, caciquismo gremial, bueno, esto lo dice Juan Ramón de la Fuente. Complicidades, falta de planes de estudios estructurados, maestros mal capacitados y peor pagados, renuentes a ser evaluados, infraestructura precaria, son los factores que mantienen postrado al país en materia educativa. Con esos números es difícil que México construya un paradigma educativo exitoso, donde prime la interacción de los educandos bajo la tutoría de los maestros. La situación empezó a cambiar cuando comenzaron a instaurarse las evaluaciones, cuando ya no se permitió la venta de plazas, por ejemplo, en el interior de la República, eso es un problema gravísimo. Se heredan las plazas, se compran de las plazas de profesores, de maestros, o sea, eso no puede ser. Ajá. Y bueno, entonces se estaba buscando una evaluación y una capacitación, bueno, pero pues ya echaron abajo toda esta reforma. Tiene que haber algo que ayude y que mejore todos los factores que están involucrados para solventar estas carencias. Digo, ¿cómo es posible que ustedes lleguen acá a profesional con faltas de ortografía? O sea, eso es algo básico. Algo está sucediendo en la educación. Debe haber una solución integral y sistémica. Además, vamos a tomar en cuenta la deserción. De cada 100 niños que entran a la primaria, solo 60 terminan la secundaria. Hay una precaria infraestructura, hay escuelas en la República Mexicana que no tienen baño, que no tienen techo. Sucedió lo de los temblores, igual hubo áreas que se cayeron y entonces los maestros tuvieron que empezar a dar clases en sus casas, con sus propios recursos. Ajá. Hubo una época en la que empezaron a implementar internet en las secundarias. Ah, pues qué bueno, pero pues no había internet. Les mandaban la computadora y no había red. Ajá. O las computadoras eran obsoletas. México, por ejemplo, en el 2013 es el país con peor desempeño en matemáticas, lectura y ciencias. En esta fecha, imagínense, hay un problema de analfabetismo tremendo y una de las secciones del analfabetismo es que tú lees algo pero no lo entiendes. Tenemos que aprender a leer y comprender y si nos cuesta trabajo pues nos regresamos y tratamos de comprender qué estamos leyendo. Una vez más, un video, bueno, me dijo algo, no entendí, pues lo regreso, investigo de qué se trata. Entonces, es muy importante incentivar la investigación y regresar una y otra vez hasta comprenderlo. La sabiduría debería ser una virtud que tuviera primacía en este país y en todo el planeta. En algunos otros países, pues sí lo es. El programa de evaluación internacional de alumnos, bueno, pues dicen que a México le tomaría más de 25 años alcanzar el nivel promedio de 34 países en la OCDE en matemáticas y más de 65 años en la lectura. Hasta salen algunos videos de broma donde en Rusia la gente está leyendo en el metro. ¿Cuántas personas vemos aquí leyendo en el metro? ¿No? O sea,
o veíamos antes de nuestro encierro. ¿Qué pasa? ¿Cuántos libros tenemos que leer? Deberíamos estar leyendo muchos de ellos. Y no hay pretexto con el tiempo, o sea, hasta les puede ayudar para dormirse. 10 minutos al día es lo mínimo que se solicita de lectura. Un estudiante mexicano con el más alto rendimiento apenas logra obtener el mismo puntaje que un alumno promedio en Japón, ubicado entre los 10 países con mejores resultados. ¿Sí? El 55% de los alumnos mexicanos no alcanza el nivel de competencia básico en matemáticas. Lo mismo ocurre con el 41% en lectura y 47% en ciencias. Hay escuelas aquí en México, bueno, que son particulares, carísimas, por supuesto, pero a los niños de secundaria les dan robótica, les dan, ya empiezan ellos a hacer software, y pues así debería estar toda la educación en México. México se ubica en el último lugar entre los países de la OCDE y en el sitio 53 entre los 65 países que participan en la prueba. Lamentable, terrible. La reforma educativa, por eso era muy importante, que tenía que involucrar mucho más elementos. Más que vergüenza, dice Juan Ramón de la Fuente, me indigna esta situación. México, pienso, puede hacerlo mejor de lo que esos indicadores reflejan. Tenemos una tradición de conocimiento. Para entenderlo podemos remontarnos a la época precolombina. Nuestros antepasados eran eruditos en los grandes temas del conocimiento, no solamente en poesía, pintura, expresiones estéticas, sino también en temas complejos como la astronomía. Tuvimos un ímpetu interesante en los liberales del siglo XIX. Surgieron personajes ilustrados, muy leídos, universales en sus conocimientos. Después de la independencia leyeron a los enciclopedistas. En fin, ahí surgieron muchas ideas que le dan al liberalismo mexicano del siglo XIX un papel muy importante en el desarrollo del país y que luego se convierten en detonadores del movimiento revolucionario. Por eso pienso que México se merece más. Todavía aquí en México, a mediados del siglo pasado, por ahí de los 60 también, pues las personas que eran los secretarios de educación eran personas ilustres. Los directores de las universidades eran una cosa, los rectores eran una cosa extraordinaria. Pues, ¿qué nos pasó? Cuando Peña Nieto le preguntaron que cuántos libros había leído, se acordaba, ¿no? No me acuerdo ni qué contestó. Hasta se tomaba como una burla. ¿Cómo es posible que en algún momento hasta a mí me tocó escuchar a alguno de los directores de nuestra honorable institución decir, dijiste, trajiste? Y bueno, pues no vayamos tan lejos. El presidente de la República Mexicana, bueno, unos errores que tiene gramaticales y léxicos tremendos. Bueno, ¿qué pasa? Pues el Estado se volvió autoritario, fue cooptado y controlado en su estructura autoritaria en los diversos mecanismos y sociales que podían presentar una amenaza. O sea, ¿qué pasa? Aquellas personas que conocían o aquellas personas que buscaban un cambio, bueno, pues vete. O sea, por eso también se expulsa a las personas que critican al gobierno, ¿no? Pues los filósofos, los intelectuales, pues son los enemigos. ¿Por qué? Porque miran la verdad. Entonces, desde el 2016 estábamos en una crisis, pues yo creo que no hemos mejorado para nada y ahora con todo esto que está sucediendo, bueno, pues peor. El problema de los sindicatos también, una y otra vez, que hacían constantemente sus, ¿cómo se llaman? Manifestaciones y que dejaban de dar clases. Y bueno, ¿cuál es la problemática que tenemos aquí en el Instituto Politécnico Nacional? Pues estamos a veces muy enfocados en saber hacer, saber conocer, pero detrás de esto está el saber ser. Y ese es el enfoque humanístico. El modelo educativo, hay tres tipos de aprendizajes, por ejemplo, el factual, conceptual y actitudinal. Tiene tanto peso como los otros dos. El saber ser mejores personas, el saber buscar la felicidad, el saber actuar con la verdad, el vivir bien. Entonces,
Es apremiante que las instituciones educativas integren sistémicamente este saber en contenidos actitudinales, valorales. ¿Cuántas personas piensan que la materia de humanidades, la asignatura de humanidades, ay, pues es para perder el tiempo, vamos, no nos hacemos, opinamos, ay, no, pues le voy a poner más importancia a las otras asignaturas? ¿No? Pues lamentablemente en esa situación estamos porque no se toma en cuenta esto. Y además cuando se ve a nivel medio, superior, o en la secundaria, en la primaria, a nivel básico, pues es aburrido, ¿no? O sea, no está siendo divertido, hay algo que se necesita hacer al respecto. Bueno, entonces, sí, el saber ser, teniendo una base adecuada del saber ser, el saber conocer tendrá el objetivo final de la propia evolución, la excelencia y el autoconocimiento para interactuar de la mejor forma con el medio, buscando siempre su transformación. Si nosotros nos convertimos en mejores seres humanos, en equipo podemos hacer mejores cosas y podemos hacer de nuestra institución una mejor institución, de nuestro gremio, digamos, o de nuestro país un mejor país. Servir al país, servir a los demás para que vivamos todos más felices. Entonces, ¿qué pasa? El perfil, por ejemplo, aquí. En el IPN y en específico en ESIME observamos que el enfoque humanístico es pobre, siendo que antes de ser ingenieros somos humanos. En el perfil del egresado del IPN, a nivel profesional tenemos 3 áreas: conocimientos, habilidades y actitudes. En esta última, ¿cómo estamos trabajando? ¿Cómo estamos moldeando estas actitudes? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿En qué fines están fundamentadas? ¿Fines económicos, sociales o éticos, integrativos, individuales o sociales? No solamente debemos pensar en salir y obtener dinero de la carrera que hicimos, o sea, ¿qué estamos aportando al país? Bueno, entonces hay que poner énfasis en esta parte actitudinal valoral. ¿Qué actitud estamos teniendo ante el mundo, ante todas estas situaciones que estamos observando? Todavía es un reto superar la rigidez de las estructuras académicas, la elevada escolarización de los programas educativos y las modalidades centradas en la enseñanza que limitan las posibilidades de continuación de los estudios. Hasta el día de hoy pues sigue sucediendo lo mismo, sucedía en el 2001. Ajá. ¿Qué pasa? Aquí se supone que un profesor a nivel profesional debería venir a exponer 5 o 10 minutos un tema y ustedes deberían investigar todo lo demás y presentar unos trabajos extraordinarios, unos ensayos monumentales, pero no hay esa educación. Digo, por supuesto no puedo generalizar, no son todos, hay algunos que sí le echan todas las ganas del mundo a los trabajos que están entregando, pero no consiste en ponerse a leer algo y grabarlo nada más y ya, y a ver qué imagen pongo, y ya lo entregué, pues ya lo entrego con los pies, no importa que tenga esto, no importa que pase otro, pues es que no me dijo, no me recordó, ya, o sea, entonces lo entregamos otro día. ¿Sí me explicó? O sea, no puede ser, tiene que haber responsabilidad, debemos estar de verdad incentivados para aprender, para tener sabiduría, para terminar la carrera bien, para desarrollarnos como mejores seres humanos. Ok, entonces estos principios humanistas deben estar encaminados hacia la sabiduría y la formación, con formación epistemológica. Esto es el encuentro de la verdad. Y bueno, pues debe haber una modificación en cuanto a los métodos convencionales. Nuevos métodos y prácticas son necesarios. No hay una estrategia detallada de implementación, por más que se trate de hacer. Debe haber una formación integral, científica, tecnológica y humanística. Por ejemplo, hay algunas universidades en las que su proyecto final, por ejemplo, ustedes que están en noveno semestre, todas las asignaturas están enfocadas a la realización de su proyecto, de tal manera que todas vayan aportando a ese proyecto que ustedes están haciendo, ¿no? Y lo van construyendo. Y algo así debería ser, pensado más a nivel integral. Proporcionar una sólida formación que facilite el aprendizaje autónomo, el tránsito de los estudiantes entre niveles y modales educativas, instituciones nacionales y extranjeras hacia el mercado de trabajo. O sea, que a nivel internacional existe una integración, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Espacios de relación con el entorno y por supuesto todo que esté enfocado al desarrollo sustentable. Yo me pregunto si en sus proyectos está tomándose en cuenta esto del desarrollo sustentable, de lo cual vamos a hablar también un poquito más, aunque parece que ustedes ya en algún semestre anterior lo vieron. Bueno, ¿qué pasa también aquí? Por ejemplo, los niveles de reprobación y deserción también son alarmantes.
Alrededor de 2,000 alumnos del centro que se enfrentan cada semestre al problema de la reprobación de las materias, lo que supera el 40% total de la población estudiantil. La doctora Yarzabal y el doctor Patiño pues encontraron esto, o sea, hay muchos que reprueban. El ciclo 2014-2015, en el ciclo, perdón, un 44% reprobaron y un 56% aprobaron. En cuanto a deserción, el índice fue del 6.27 y el índice de deficiencia terminal fue de 62.58. O sea, de los que están comenzando únicamente, el 62.58 están terminando. Esto es el nivel medio superior. ¿Sí? Bueno, imagínense si eso está a nivel superior. El nivel medio superior a nivel superior, bueno, pues estamos, yo creo que todavía más graves. Todo esto tiene que ver con una crisis de valores. No tenemos que estar buscando el tomar ventaja. Si el otro lo hace, ¿por qué yo no? O más bien, pues el trabajo en equipo, pues que el otro lo haga. Pues quién sabe qué hizo. Entramos luego, no, pues quién sabe qué hizo el otro. Pues no. Tampoco es tomar el camino fácil. O que este clásico que existe en México, de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, que lloren en la tuya. Los niveles de corrupción existen en todas partes, en el gobierno, en casa, en las instituciones educativas. Y estas instituciones mantienen y generan también esto, o sea, esta educación moral deplorable. El respeto, debe ser, es importante también. Bueno, es fundamental que tengamos también acceso a esta educación. A nivel nacional nos vemos afectados por la globalización de la cual no nos podemos sustraer. Se busca en América Latina una globalización humanista según las nuevas tendencias. Es decir, no solamente enfocados a la parte comercial, sino a la parte humanista. Y esto viene pues desde la educación. Bueno, es un reto entonces cambiar la dirección de lo que está sucediendo ahora. ¿Y qué pasa? Pues tecnología de educación a distancia. Pues esto era algo que ya se veía venir. El Instituto Politécnico, así como otras universidades, tenían que actualizarse, ¿ya? Porque hay personas que viven en otras partes de la República Mexicana que no podían venir. De todos los que venían a hacer examen, se quedaban solamente unos cuantos. O sea, ¿y qué pasa con todos los demás? No tenían acceso a la educación. Entonces, las tecnologías son importantes. Rechaza el IPN 73% de aspirantes, esto fue en el 2015. 73%, imagínense. Ok, y bueno, dice aquí, los días 30 y 31 de mayo pasado, más de 87,000 jóvenes con estudios de bachillerato concursaron en el proceso de selección 2015 del Instituto Politécnico Nacional, pero 3 de cada 4 aspirantes fueron rechazados. Bueno, entonces imagínense, y además de todos los rechazados que no tienen acceso, pues el nivel de puntaje, ¿cómo puede ser que no se alcance? El IPN informó que solo 23,300 estudiantes lograron el puntaje mínimo, poco más del 50% de aciertos a los 130 reactivos del examen para ingresar en una de las 67 carreras de nivel superior que imparte la institución educativa. Bueno, por ejemplo, aquí, de 90,600 jóvenes que presentaron el examen en el 2013, ingresaron 22,000. Esto es gravísimo. Entonces, pues, tiene que haber una solución en cuanto a estos problemas de conectividad. Bueno, entonces debe haber inversión en tecnología, inversión en conectividad, inversión en la educación. Y aquí hablo un poquito de las nuevas tecnologías. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Para terminar, de acuerdo a todos estos problemas que hay, estos son los contravalores que se necesitan, pues, trabajar
comportamiento irresponsable, depredador y egoísta del sistema ecológico, del sistema energético, falta de planeación, de eficiencia, falta de responsabilidad, sistema económico, faltas administrativas, malos manejos, falta de honestidad y honradez, desigualdad, mala distribución de la riqueza, el sistema político, falta de confianza, corrupción, el sistema social, inseguridad, violencia, inequidad, corrupción, falta de cooperación, egoísmo y consumismo, mala distribución de la riqueza, el sistema educativo, obsolescencia, mala planeación y administración, ineficacia y falta de alcance. En el IPN, falta en el modelo educativo. A nivel ético, pues falla en la estrategia para implementar el saber ser. En tecnología, pues infraestructura deficiente. En conectividad, pues conexión limitada, deficiente, insuficiente, lenta, insegura y peligrosa para la salud. Sí, después hablaremos de esta parte de Wi-Fi y de la conectividad. Muy bien. Pues muchas gracias, compañeros. ¿Hay alguna duda?